Vamos a tratar un problema con planos inclinados y es un problema de una competencia de esquí en el cual hay unos competidores que están bajando una montaña y al bajar la montaña hay dos puertas que registran la rapidez cuando ellos llegan abajo. ¿Bien? Aquí continúa el suelo, pero ya se acaba la competencia. Y en esta lo que hacen es, extendamos aquí un poquito hacia atrás, se dejan caer. Entonces aquí hay una altura, la vamos a llamar H mayúscula, y aquí está un competidor de esquí y lo que tiene que hacer es dejarse caer. ¿Listo? Principiantes si están aprendiendo hasta ahora. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser la velocidad final con la que llegue acá? En metros sobre segundo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos este problema? Este problema es bastante sencillo porque lo que vamos a hacer es suponer, abstraer que esta ladera que termina acá de la montaña es un plano inclinado de altura H mayúscula acá, de recorrido D mayúscula acá. Este ángulo por ahora no le vamos a poner número, solamente lo vamos a dejar como Z. Lo único está en que el ángulo Z tiene que estar entre 0 y 90, por supuesto. No queremos que se despeñe la persona. Aquí vamos a hacer un dibujito pequeñito del competidor, del aprendiz, digamos. Y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces el diagrama de cuerpo libre va a ser, como ya saben, el peso obligatorio en todos los estudios que se hagan sobre la superficie terrestre. Siempre hay peso. Y después nos queda otra fuerza que es la normal. Bien, la voy a tratar de dibujar lo más perpendicular posible. Ahí está. La normal, que viene del contacto de la persona contra el suelo. Bien, es la fuerza de contacto entre estas dos. Entonces, de aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir un eje coordenado, un sistema de ejes coordenados ladeado, en el cual el eje X va a ser a lo largo de la pendiente y el eje Y va a ser completamente perpendicular a la pendiente, es decir, va a ser un vector normal y por supuesto paralelo al vector de la fuerza normal. Muy bien. ¿Para qué se escogen estos ejes así? Porque el movimiento de la persona es en esta dirección. Bien. Entonces esta va a ser la A sub X. Y si hubiera una A sub Y hipotética, pues sería esto. Bien, pero aquí, como vemos, no van a haber fuerzas que justifiquen una aceleración a lo largo del eje Y, del eje ladeado Y, por lo tanto no, esta A sub Y va a ser igual a 0. No saquemos las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento que vamos a obtener van a ser estas dos. La sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. En Y vamos a tener al vector normal y vamos a tener el peso, pero el peso acomodado de una manera especial, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a extender el peso a lo largo de la pendiente y perpendicular a la pendiente, es decir, hacia adentro.
Si ustedes se dan cuenta acá, va a ser este eje un poquito más aquí hacia dentro del peso. Eso así. Muy bien. Y extendamos el peso un poquito más. Ya les voy a mostrar por qué. Extendámoslo desde aquí, hagámoslo por ahí hasta acá. Ahí está bien. Un poquito más pequeña la punta de la flecha. Bien, perfecto. ¿Qué ocurre? El ángulo Z de la pendiente, si ustedes se dan cuenta, este ángulo acá es parecido, lo que quiere decir que el ángulo entre este vector, este eje digo, que estamos dibujando, con el peso, es también el ángulo θ. Bien, son el mismo ángulo. Pues acá ustedes pueden ver de que más o menos se parecen. Esto sería si hicieran el dibujo con cierta precisión geométrica. Y lo que yo he hecho siempre ha sido esto, es dibujar el plano relativamente acostado y a partir de la similitud entre ambos ángulos asigno cuál es z y cuál es el complementario de z, que sería este de acá, que no es de nuestro interés ahora mismo. O sea, este de acá, hasta la vertical de 90 grados. Bien. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a proyectar la fuerza. Entonces aquí vamos a tener una proyección a lo largo del eje Y ladeado, que va a ser esta de acá. Y como ven, esta proyección es abriendo el ángulo. Y las proyecciones que abren el ángulo van con el coseno del ángulo. Y vamos a hacer otra proyección aquí hacia arriba. Y esta segunda proyección es esta de acá. Y esta va a ser mg con el seno del ángulo. Bien. Entonces tenemos aquí dos proyecciones. mg coseno, que es la componente vertical respecto al plano, usando el plano como referencia, esta de acá, dibujómosla un poquito diferente. Esta, mg coseno de θ, y la otra es la horizontal, o sea la que va a lo largo del eje X, que va a ser mg seno de θ. Bien. Entonces de esta manera vamos a tener que acá tenemos que incluir el coseno del ángulo de la pendiente, y arriba vamos a tener que el peso, es decir, el peso de la persona va a provocar que en su componente horizontal la caída. Bien, esto va a provocar la caída, esta componente. Eso quiere decir que sobre el eje Y ya tenemos todas las fuerzas, la normal se contrarresta contra mg coseno, contra el peso por el coseno del ángulo, mientras que en X vamos a tener mg seno del ángulo sin que nada la contrarreste. Aquí nosotros ya ustedes estarán suponiendo, esto es esquí, voy a especificar sobre hielo, por lo cual el coeficiente de fricción es muy pequeñito, es muy chiquito. Entonces, aquí ya terminamos las ecuaciones. Esto vamos a tener que es igual a m a sub y, pero nosotros sabemos que esto es 0. Por lo tanto, la normal va a ser igual al peso por el coseno del ángulo, pero tenemos un caso diferente arriba para el eje X, y es que aquí sí vamos a tener una aceleración en X. Bien, porque no hay ninguna fuerza que contrarreste el peso, la componente perpendicular del peso, es decir, que abre con el eje horizontal el ángulo complementario de z, es decir, que va con el seno del ángulo. Por lo tanto, aquí nosotros podemos aplicar cancelación, porque la masa inercial es idéntica a la masa gravitacional, es decir, esta masa de acá es idéntica a esta masa, y así vamos a tener el segundo resultado más importante, que es
que la aceleración en x es igual a la gravedad por el seno de z. Bien, entonces, ¿qué está haciendo el plano inclinado? Un plano inclinado lo podemos entender como, para darles una definición, plano inclinado es una máquina que ralentiza o atenúa la aceleración de la gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si la gravedad tiene una aceleración de 9,8 metros sobre segundo cuadrado hacia abajo en dirección vertical negativa hacia la superficie terrestre, hacia el centro de la Tierra, pues un plano inclinado es una máquina que nos permite convertir esa aceleración de 9,8 en una aceleración de 6 metros sobre segundo cuadrado, de 3 metros sobre segundo cuadrado, de 1 metro sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, la caída, el cuerpo que cae a lo largo de la pendiente del plano, va a caer pero con menor aceleración. ¿Listo? Esto es lo que provoca el plano inclinado. Entonces ya tenemos aquí la aceleración. Bien, ya tenemos aquí una parte del problema. Pero la pregunta es calcular la velocidad final. ¿Cómo luce la rapidez final? Digo, ¿cómo luce la rapidez final? Entonces para eso vamos a aplicar las ecuaciones cinemáticas. Entonces aquí ya podemos decir que ya cerramos la primera parte. Ponemos acá primera parte. Y aquí viene la segunda parte, que consiste en encontrar G. En encontrar B sub F, digo. Listo. Bien. Recuerden que las ecuaciones cinemáticas que tenemos son dos. Las ecuaciones de movimiento. Tenemos que la posición sobre un eje, en este caso va a ser el eje X, el de nuestro interés, va a ser igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, rapidez inicial digo, más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Y la rapidez a lo largo de X, o sea, esta de acá, que debería meterle también una X en alguna parte, va a ser igual a la rapidez inicial en X más la aceleración en X por el tiempo. Bien, entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar el tiempo. Bien, ¿por qué hay que eliminar el tiempo? Porque el tiempo no es una variable de interés. El tiempo no nos lo están preguntando y sí necesitamos un dato que en principio necesitaremos el tiempo para poder calcularlo. Bien, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar 2 y resolver para t. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí tomamos la ecuación 2 y ya suponiendo que esta va a corresponder a la velocidad final, la rapidez final, y esta la rapidez inicial a lo largo del eje X, pues tendremos que, despejando fácilmente, tenemos aquí que v final es igual a v inicial más la aceleración por el tiempo. Simplemente restamos ambos lados v sub 0, entonces v final menos v inicial igual a a sub t, y finalmente dividimos ambos lados por a, obteniendo que t es igual a v final menos v inicial sobre la aceleración. Segunda ecuación que tenemos, y la vamos a llamar la ecuación 3. ¿Listo?
Este sería el paso A para esta parte, paso B para esta parte, 2A, 2B. Sustituir 3 en 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Tomamos acá, que esta ya sería X final. Y es más, vamos aquí a hacer unas sustituciones. Vamos a tener en cuenta que X sub 0, vamos a decir que X sub 0 es igual a 0 metros. Y que X final es igual a D. ¿Por qué D? Porque esta es la longitud de la pendiente. Recuerden que esta pendiente le había llamado D. De tal manera que aquí va a ser 0 desde donde sale la persona. Y cuando llegue al final va a ser X final igual a D. Bien, entonces todo esto, toda esta pendiente es igual a D. Muy bien, entonces vamos a sustituir. Entonces vamos a tener que D es igual a X sub 0, pero X sub 0 ya lo calibramos como 0 metros. Igual a la rapidez en X inicial, pero también sabemos que esta es 0. Entonces aquí vamos a tener que esto es igual a 0. Esto también es igual a 0. Esta también es igual a 0. Y además aquí tenemos que esta también es igual a 0. Entonces, como ven, el problema se nos simplifica una barbaridad. Entonces, ¿qué vamos a tener finalmente? Vamos a tener que D es igual a 1 medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Y esto es igual a, sustituyámoslo de una vez, la rapidez final sobre la aceleración en X. Yo no sé si aquí escribí sub X, no lo escribí, entonces vamos a agregarlo. Sub X a la 2. Y esto aquí es igual. 1 medio aceleración en X b sub f al cuadrado sobre a sub x al cuadrado. Y aquí tenemos la misma aceleración, con lo cual se nos cancela una sola vez, obteniendo finalmente que la distancia es igual a 1 medio por b final al cuadrado sobre a sub x. O escribiéndolo de otra manera, b final al cuadrado es igual a 2 veces a sub x por d. Y aquí tenemos la solución al problema. Solución. El esquiador llega a la meta x final igual a d con una rapidez de b final igual a, y como aquí la tenemos al cuadrado, vamos a sacar una raíz cuadrada, 2 a sub x por d. Y aquí tenemos la solución. Pero falta una última parte, que es el cierre de trigonometría. Entonces vamos a decir que esta es la solución a medias. Falta calcular d. Y no solo eso, también nos falta reemplazar el valor de a sub x. Y esto lo vamos a hacer en la última parte. Calcular d a partir de lo que tenemos del plano inclinado. Entonces, ¿qué tenemos en el plano inclinado? Tenemos un triángulo rectángulo
con un ángulo de apertura en su vértice Z, cateto opuesto H e hipotenusa D. Muy bien. Y en las clases de trigonometría, ustedes recordarán que el seno del ángulo del vértice Z es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y esto va a ser entonces H dividido D. Por lo tanto, D va a ser igual a H dividido el seno de Z. Entonces ya tenemos esto. Tenemos también que recordando que A sub X es igual a G seno de Z, llegamos a lo siguiente. Vamos a llamar a esta ecuación 4 acá. Esta va a ser 5 y esta va a ser 6. Entonces finalmente, paso A, paso B, paso C, paso D, sustituir 5 y 6 en 4. Muy bien. ¿Cómo nos va a quedar? Tenemos b sub f igual a la raíz cuadrada de 2 veces a sub x, y a sub x es g por el seno de z, y alargamos más, y h es igual a d es igual a h sobre el seno de z. Pues, ¿qué está ocurriendo? Se nos cancelan los senos y tenemos 2 veces g por h. Es decir, la velocidad final es igual a 2gh. Y les recuerdo que esta es la velocidad de la caída libre. Es decir, el esquiador llega al fondo de la rampa, de la pendiente de la montaña, a la misma rapidez a como si hubiera hecho una caída libre desde una altura h. Es decir, el plano inclinado no solamente es una máquina que ralentiza o atenúa la aceleración gravitacional, sino que además transporta, rota, digamos, la rapidez con la cual un objeto cae. Es decir, si el ángulo fuera más empinado, pero la altura se conserva, la distancia a la cual se va a lanzar va a ser más corta, de tal manera que, aunque la aceleración con la cual caiga a lo largo de la pendiente sea mayor, la distancia d que recorra va a ser más pequeña. Lo mismo pasa al contrario. Si z se hace muy chiquito y se conserva la altura h, d va a ser muchísimo más largo y la longitud de d va a compensar lo pequeño que es z. ¿Qué quiere decir esto? Que la rapidez final no depende del ángulo, no depende de z, y es la misma rapidez de caída libre, pero horizontal. Es decir, que en lugar de ser una velocidad completamente vertical, pues aquí va a ser una velocidad ligeramente horizontal. Pongámoslo así.
este sería el vector velocidad final. Y de esta manera es como nosotros resolvemos los problemas de planos inclinados. Muy bien, ya podemos terminar acá.